Bueno, ¿cómo están muchachos? Como se me conoce, mi nombre es Jesús Betancourt y yo les vengo a hablar sobre el tema número 4 que trata sobre los dispositivos de protección y de maniobra. Yendo directamente al apartado del contenido, tenemos los interruptores, los cuales se definen como interruptores aquel dispositivo de operación manual que se utiliza para abrir y cerrar un circuito. A nivel residencial se utilizan ciertos interruptores seccionadores que se les conoce con el nombre de cuchillas. Estos vienen con una capacidad hasta 120 voltios y posee cierta capacidad de corriente según las necesidades. Ciertos tipos de cuchillas vienen con fusibles y portafusiles incorporados. También tenemos otros modelos de protección que se logran en forma separada, como es el caso de los fusibles tipo tapón, que las empresas de electricidad utilizan en los sectores de los barrios más populares. Existe un modelo de interruptor en el mercado con un fusible incorporado, que se le conoce como el tipo Ticino. Esto viene con una capacidad de 120 y 240 voltios, soporta una capacidad de hasta 40 amperios o más, de 1, 2 o 3 polos. Este interruptor se utiliza más que todo en lo que es aire acondicionado, calentadores de agua y bombas de agua, entre otros dispositivos. Son de fácil maniobra y de fácil instalación, ya que con solo subir y bajar la palanca, abre y cierra el circuito. Vean, quiero hacer una aclaración sobre este tipo de interruptor. Se le conoce como el tipo Ticino, pero Ticino es una marca comercial. Lo que pasa es que se popularizó con este nombre en el mercado nacional, pero Ticino simplemente es una marca comercial. Ahora, en caso de falla por sobrecorriente, un resorte abre el circuito rápidamente para impedir el servicio. También existen cuchillas seccionadoras que operan a control remoto mediante cámara seccionadora, las cuales son del tipo palanca y pueden operar por un sistema de aire comprimido o no para facilitar su operación. Cabe destacar que para hacer una selección adecuada se debe conocer la corriente de la carga y la tensión del sistema de alimentación. Y con esto concluiría el primer punto del tema 4 que trata de los interruptores. Siguiendo el tema, tenemos los interruptores automáticos, los cuales son un dispositivo diseñado para trabajar en el circuito en circunstancias anormales de corriente, sin que sufran daño estos mismos. El disparo estará determinado para un valor determinado de corriente. Existen dos tipos de interruptores automáticos. Está el electromagnético en aire y el termomagnético en caja moldeada. Siguiendo el tema, tenemos que para los electromagnéticos, el valor del disparo puede ajustarse a un valor determinado regulando el tiempo en atraso o de forma instantánea conforme a las necesidades y la coordinación que había que hacer con el resto del sistema de protecciones de la instalación. En cambio, tenemos que para los termomagnéticos son diseñados para un tiempo fijo del disparo. Algunos diseños de interruptores termomagnéticos poseen unidades de disparo que pueden cambiar conforme a las nuevas necesidades que pudiera imponer un sistema. Para instalaciones industriales se prefieren los electromagnéticos en aire en lo que serían subestaciones y tableros. En cambio, los termomagnéticos, su uso es más generalizado. Van a la parte ya sería residencial, comercial, de oficina, entre otros. Estos vienen para una capacidad de hasta 2500 amperios. En el esquema que se va a mostrar a continuación, es de un interruptor magnetotérmico. Según se puede observar, su operación se puede realizar de tres maneras, a saber, la primera en forma manual mediante la palanca, la segunda por sobrecorriente por acción magnética y la tercera por sobrecarga mediante el dispositivo bimetálico. En cualquier caso, cuando se desee seleccionar un interruptor automático de cualquier tipo, se debe tomar en consideración los siguientes datos. Primero, la tensión del circuito. Segundo, la capacidad de interrupción. Está referida al nivel de corriente de cortocircuito en los puntos deseados. Tercero, corriente de operación en condiciones normales del circuito. Frecuencia, número de polos y condición de operación. Esta última es referida al ambiente por humedad, corrosión, altitud o posición del montaje. Y así se concluiría con el punto número 2 de este tema 4, que se trata sobre los interruptores automáticos. Bueno, continuando con este tema, tenemos el punto número 3 que le corresponde a los fusibles.
La protección fusible son partes conductoras de cierto metal que con el paso de una determinada corriente para la cual fueron diseñados se funden por el exceso de temperatura, abriendo el circuito. Pueden operar en alta como en baja tensión. Van desde los 1 voltio a más de 100.000 voltios y en corriente que van desde los miliamperios a más de 6.000 amperios según las necesidades. El alambre fusible por lo general se escoge por la capacidad de corriente del conductor del circuito a proteger. Vienen en materiales como plata, plomo y plomo estañado. Van en serie con el circuito y estarían ubicados en una cámara de extinción de arco. En cuanto a los tamaños varían según las necesidades, van desde los 2 centímetros a más de 100 centímetros de longitud y hasta con 30 centímetros de diámetro. En dichas cámaras se pueden ubicar, se ubican los fusibles, y en estas cámaras por lo general hay arena cuarzosa, yeso o cierto tipo de líquido que lo que hace es enfriar y extinguir el arco. Cuando me refiero a arco me estoy refiriendo a un arco eléctrico que se produce cuando el fusible se funde, ya que es un conductor que al tener un exceso de sobrecorriente, porque ellos se funden nada más es por sobrecalentamiento o corriente falla, y al romperse dichos conductores generan lo que se conoce como arco eléctrico en dicha cámara, y en esa cámara mediante estos materiales que acabo de nombrar, lo que hace es extinguir el efecto de arco. En el mercado se consiguen dos tipos de fusibles. El primero es el limitador y el segundo es el convencional. El primero limita el efecto de arco que se produce al fundirse el fusible en un tiempo menor al correspondiente de la corriente máxima de falla, extinguiéndose así dentro de su cámara. El segundo es el fusible más sencillo que se conoce en el mercado, de tipo rosca Edison, para 125 voltios, que va desde 0 hasta 30 amperios. Esto se utiliza para proteger al circuito de sobrecarga o cortocircuito, al variar el tiempo de fusión en forma inversa a la magnitud de la corriente que circula por ello. Para corrientes mayores se recomiendan los fusibles tipo cartucho de hasta 600 voltios, que va desde 1 hasta 6.000 amperios. Según el Código Eléctrico Nacional, en la sección 240-6 señala, y cito, las capacidades de corriente normalizadas para elementos fusibles e interruptores automáticos. Existe otro modelo para corrientes mayores que son del tipo bayoneta. Consiste en un cilindro de cartón o de fibra con terminales planos que se ajustan o encajan de manera ajustada en los terminales de un portafusible. Para poder realizar los cambios de un fusible cuando se daña, se recomienda utilizar una herramienta aislada para efectuar dicho cambio. Y con esto se concluiría el punto número 3 de este tema 4 relacionado con los fusibles. Bueno, seguimos con el punto número 4 de este tema 4 que le concierne a los tableros. Y un tablero no es más que un panel que puede tener o no interruptores en ellos. Un tablero podrá estar conformado por un gabinete autosoportable o bien una caja embutida en pared o tabiques. El acceso a esto siempre será por el frente, donde habrá una tapa cubrebarra y protecciones, además de una puerta con bisagra que puede tener o no cerradura. Según el diseño, un tablero puede tener el espacio suficiente para albergar medidores como de corriente, tensión, frecuencia, potencia, entre otros. Todo esto dependiendo de las exigencias del usuario. También todo tablero estará construido de un material incombustible, según las normas CONVENI Norben en el año 1968. El Código Eléctrico Nacional también hace mención de esto en su sección 384, donde menciona las características que debe poseer un tablero para alumbrado y fuerza, las cuales van a aparecer en la pantalla a continuación y yo iré describiendo. Bueno, como opción A tenemos caja metálica, que dice, y cito, si se trata para embutir con láminas de acero galvanizadas número 16 con tronqueles, para entrada de tuberías tipo superficial con lámina de acero número 14 pintada sin salida para tubos. La opción B tenemos chasis de fijación. Dice de lámina calibre número 16 galvanizada fijado con tornillos, cadmiados o similares y soporte aisladores para barras de fase.
Y bueno, para que el video no se me haga tan largo, les voy a dejar la imagen. Los invito a que le pongan pausa para que vean las normativas que hice el Código Eléctrico Nacional. A continuación se muestra un esquema de un tablero de tipo de 12 salidas, 10 activas más 2 de reserva, bifásico 120-240, con interruptores principales de 2 por 70 amperios, salidas secundarias 2 de 1 por 15 amperios, 3 de 1 por 20 amperios, 1 de 1 por 30 amperios, 1 de 2 por 20 amperios, 1 de 2 por 40 amperios, más una barra de neutro para 12 salidas debidamente aterrada. Esto desde el punto de vista de las funciones que cumple un tablero en un sistema eléctrico, como pudiera ser el caso de un edificio residencial. Se acostumbra en todo proyecto de instalaciones eléctricas a realizar un diagrama unifilar, indicando todos los tableros, protecciones y alimentadores, subalimentadores y circuitos secundarios. Además de señalar el calibre de los conductores, tipo de aislamiento y el diámetro de las tuberías utilizadas. A continuación se va a mostrar una serie de imágenes. Se presenta la parte frontal de un tablero tipo residencial de 8 salidas. En esta otra figura se presenta otro tablero de alumbrado tipo normal, Lifetime Board, especialmente diseñado para cargas de iluminación y de uso general respectivamente. Se puede utilizar en una vivienda que así lo requiera, de acuerdo al número de circuito o la carga instalada, o bien a nivel comercial o industrial. Bueno, y con esto se daría por concluido el punto número 4 de este tema 4 y por ende mi presentación. Le doy muchas gracias por su atención.